Hay noches en que el cerebro decide sacar recuerdos rarísimos. No sé si te pasa, pero a veces ya estás casi dormida, todo está en silencio, y de repente aparece un recuerdo que no habías pensado en años, y ni siquiera es algo importante. No es un momento grande de tu vida, ni nada así. Es algo chiquito, algo medio incómodo, como cuando dijiste algo raro en una conversación, o cuando saludaste a alguien, y en realidad no te estaba saludando a ti. Y ahí estás, acostada, con la luz apagada, pensando, ¿por qué me acuerdo de esto justo ahora? Es curioso cómo funciona la mente en la noche. Durante el día está ocupada con 1000 cosas, mensajes, pendientes, lo que tienes que hacer mañana. Pero cuando todo se calma, cuando la casa está en silencio, cuando todo parece ir un poquito más lento, tu cerebro empieza a abrir cajones viejos. Cajones que ni sabías que seguían ahí. Por ejemplo, una vez me pasó algo muy tonto. Estaba en una tienda, y la persona de la caja me dijo, «Que tengas buen día». Y yo, no sé por qué, respondí, «Gracias. Igualmente, te amo. Te lo juro. Hasta hoy, no sé por qué dije eso. Fue automático». La persona se quedó como confundida. Y yo también. Y ya, o sea, la vida siguió. Pero años después, en alguna noche tranquila, mi cerebro decidió traer ese momento de regreso. Como si dijera, «Oye, ¿te acuerdas de esto?» Y lo peor es que cuando pasa, uno revive todo. La escena, la cara de la otra persona, ese pequeño silencio incómodo. Es increíble cómo la mente guarda esos archivos. No recuerda bien dónde dejaste las llaves hoy, pero sí recuerda algo vergonzoso de hace 10 años. A veces creo que esos recuerdos aparecen porque la noche tiene algo especial, como si la mente dijera, «Ok, ya no hay ruido, ahora sí vamos a revisar cosas», como una limpieza nocturna del cerebro. Mientras tanto, el gato aquí sigue en lo suyo. Acaba de acercarse al plato, y se escucha ese sonido suave cuando empieza a comer, y es curioso, porque los gatos no parecen tener ese problema. Nunca he visto a un gato quedarse mirando al vacío pensando, ¿por qué hice ese salto raro en 2017? Ellos simplemente existen. Comen, se estiran, duermen, y ya. Tal vez por eso es tan relajante verlos en la noche, porque no parecen cargar con esos pequeños archivos mentales. Nosotros, en cambio, tenemos una colección enorme, recuerdos raros, recuerdos incómodos, recuerdos que ni sabemos por qué siguen guardados. Por ejemplo, hay uno muy clásico. Cuando te despides de alguien, te vas caminando, y por alguna razón, los dos van en la misma dirección. Entonces ninguno sabe qué hacer, y sigues caminando junto a esa persona con la que ya te despediste, en silencio, como si el universo estuviera probando tu resistencia social, y en ese momento, todo se siente larguísimo. Pero pasan los años, y una noche cualquiera, tu mente decide recordarlo. No sé si te pasa también, pero muchas veces esos recuerdos aparecen justo cuando estás a punto de dormirte, como si la mente dijera, antes de que te duermas, vamos a revisar una cosa más. Y a veces son recuerdos muy absurdos, una palabra mal pronunciada, un mensaje que enviaste a la persona equivocada. Ese momento en que alguien dijo, «Nos vemos», y tú respondiste, «Gracias». ¿Por qué pasa eso? A veces creo que es porque cuando el día termina, la mente se queda un rato caminando por los pasillos del pasado.
no para juzgarte, más bien como cuando encuentras una foto vieja. La miras un momento, te acuerdas y luego la vuelves a guardar. Aunque en el momento parezca incómodo, en realidad es algo muy humano. Todos tenemos esos recuerdos. Todos tenemos momentos pequeños donde dijimos algo raro, hicimos algo torpe, o simplemente fuimos humanos. Y lo curioso es que, probablemente, las otras personas ni lo recuerdan. Ese momento que tu cerebro revive con tanto detalle, para la otra persona, fue solo un segundo más del día. Pero la mente es así. Le gusta coleccionar historias, incluso las pequeñitas, incluso las que no significan nada. Ahora mismo el gato ya terminó de comer y se acomodó otra vez. Es increíble la facilidad con la que encuentran una posición cómoda. A veces siento que los gatos tienen un talento especial para eso, como si supieran exactamente cómo caer en la calma. Nosotros tardamos un poquito más. Primero pasan los pensamientos, luego los recuerdos, luego esas pequeñas escenas que aparecen sin invitación, pero después, poco a poco, todo se va calmando. Como si la mente también encontrara su lugar para acostarse. Tal vez esos recuerdos nocturnos no son errores del cerebro. Tal vez son solo pequeñas visitas. Momentos del pasado que aparecen un instante, saludan y luego se van. Y mientras tanto la noche sigue tranquila. El silencio se queda en la habitación. Y en algún momento, casi sin darte cuenta, los pensamientos empiezan a ir más lento, como si también ellos estuvieran preparándose para dormir.